Gloria al Señor, gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14, versículo 11. Dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar? ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Oh sí, Señor, en esta mañana exaltamos, glorificamos tu poderoso nombre, Señor. Te damos gracias por tu presencia, que te podemos sentir, te podemos alabar y podemos dedicar este tiempo delante de ti, Señor, a recibir tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que nos enseñes tu palabra. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice en la Nueva Versión Internacional: entonces el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí, a pesar de todas las maravillas que he hecho entre ellos? Si vamos nosotros al Nuevo Testamento, estamos leyendo un pasaje del Antiguo Testamento, pero si nos vamos al Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, la palabra de Dios afirma que sin fe es imposible agradar a Dios y que es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, fíjate, no es un asunto del Antiguo Testamento, es un asunto de la palabra de Dios, de toda la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo aquí es que es necesario que creer. Sencillamente eso. Lo que el Señor le dijo al pueblo hace más de 3.000 años es que era necesario creer para agradarle. Lo que le dijo cuando el Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra a los discípulos y a todas las multitudes que lo seguían era que sin fe era imposible agradar a Dios, y que para agradar a Dios hay que creerle. Y lo que nos dice hoy es lo mismo. Las cosas no han cambiado. El mensaje antiguo es el mismo mensaje de hoy. El asunto es creer, pero no creer cualquier cosa. Porque si vamos a creer, la gente cree en cualquier cosa. Pero el asunto es creer en el Señor.
creer en Dios, en el Señor, creer en el Señor Jesucristo, creer que la palabra de Dios es verdad, creer que el Evangelio, que nosotros estamos conociendo, que lo tenemos en nuestras manos, ¿verdad? Y que predicamos, esa palabra que predicamos, que es el Evangelio, anuncia el camino de salvación. Eso lo tenemos que creer, ¿verdad? Es necesario, porque si no lo creemos, no estamos haciendo absolutamente nada. Si no lo creemos, estamos dirigiéndonos hacia otro camino, hacia otro destino. Creer que el Evangelio que predicamos, que escuchamos, que leemos, anuncia el camino de salvación. Y creemos igualmente que todas esas promesas gloriosas, todas, hay muchas promesas en la Biblia, ¿verdad? Muchas, encontramos cantidad de promesas. Todas esas promesas gloriosas son para los que creen. Se cumplen en la vida de los que creen. O sea que la incredulidad no nos conviene. La incredulidad, muchos se jactan de ser incrédulos. Muchos se jactan de dudar y muchos salen con la especie de que no, yo no como entero, a mí no me vienen con ese cuento. Y yo quiero decir que no es nuestro cuento, es la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchos se jactan de no creer. Y muchos, me perdonan la forma como se los digo, se creen de que son muy sagaces, muy desconfiados. Y eso les afecta muchísimo porque, mira una cosa, al Señor, el Dios Todopoderoso, le desagradan muchísimas cosas. Anoche nomás, los que estuvieron en la reunión de la sede principal, el Señor nos enseñaba cómo se desagradaba a Él con su pueblo cuando el pueblo era ingrato, ¿verdad? Y cuando el pueblo murmuraba, el Señor se molestaba con esa actitud. Aquí mismo en el libro de Números, entonces hay muchas cosas que al Señor le desagradan. Y en esta mañana estamos en el mismo libro de Números y dice que como al Señor le desagrada la incredulidad. Porque si somos ingratos es porque en nuestro corazón hay incredulidad. O sea, la incredulidad es como, digamos que como la base de donde nacen o de donde surgen todos los demás pecados de la incredulidad. La ingratitud, ¿sí? Cosas que hay en nuestro corazón surgen porque no le creemos al Señor, porque menospreciamos su palabra. Y eso hace, esa incredulidad afecta tanto. Mira una cosa, me afecta a mí, te afecta a ti. Le ha afectado a todo el pueblo, a todo el pueblo durante todos los siglos, que ellos no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Qué fue lo que no les permitió a ellos entrar a la tierra prometida? La incredulidad. Dice que por la incredulidad ellos no pudieron entrar. La mayoría de ellos no pudieron entrar. Esa generación no pudo entrar a la tierra prometida. Entró la nueva generación. Y de esa generación que salió de Egipto, no pudieron entrar. Entraron 2 que fueron los que creyeron. Y todos los hijos y toda la generación que nació en el
en el desierto, o sea, toda la nueva generación, no entraron por eso. Entonces esto se aplica a nosotros. A veces no vemos la gloria del Señor, a veces no vemos el respaldo del Señor, a veces no experimentamos las bendiciones del Señor, sencillamente porque somos muy, pero muy incrédulos. Y ese es un problema grandísimo. La gente es incrédula. Vaya, compártales, hábleles del Evangelio. Tú le vas a hablar a la gente del Evangelio y lo que hacen la mayoría de ellos es rechazar. Y la gente piensa que te está rechazando a ti. Hábleles del camino de salvación. Vaya, hábleles del Señor. Hábleles de la palabra, del Evangelio. La gente rechaza, la mayoría, en los círculos aún más cercanos, a veces nuestra misma familia. Mira cómo cuesta hablarles del tema de la salvación, cómo cuesta hablarles, pues rechazan, son incrédulos y eso, ellos se jactan y están muy equivocados. Es el peor error de sus vidas. Es un problema espiritual supremamente grave. ¿Me vas cogiendo la idea? Es un problema grave, porque es un problema que trae pérdida, es un problema, la incredulidad trae maldición sobre nosotros, sobre toda la gente, las naciones enteras, sobre todas las naciones. Se han perdido las promesas, han perdido que el cumplimiento de las promesas se lleven a cabo justamente por eso, porque son pueblos rebeldes. Entonces mira lo que dice en este verso. O sea, no es que el Señor quiera meternos miedo, no es eso. Es que nosotros como siervos del Señor tenemos una responsabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad es enseñarles la verdad. Delante del Señor tenemos. No, que eso fue para el pueblo de Israel en el Egipto, en el desierto. No. Porque estamos leyendo en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que así como la fe en el Señor nos trae salvación o vida eterna, la incredulidad nos lleva a perder la salvación y traer sobre nosotros ¿qué? La condenación. Entonces es un asunto que debemos enseñar a hacer el énfasis para que nosotros nos afirmemos más en nuestras convicciones. Aquí vemos lo que dice este verso que les estamos leyendo. Dice, voy a enviarles, esto les digo a este pueblo incrédulo en el desierto, voy a enviarles una plaga que los destruya. Estaba contra ellos. El Señor se molesta, el Señor se enoja. Pero de ti haré un pueblo más grande y fuerte que ellos. Está hablándole directamente ¿a quién? A Moisés. Moisés era el siervo que estaba dando la batalla, se lo estaba dirigiendo, el que tenía que levantarse en fe, el que tenía que pelear por ellos, el que tenía que dirigirlos. Entonces, a ellos los voy a destruir, voy a enviar una plaga que los va a acabar. En estos tiempos que escuchamos hablar de plagas y de cosas de esas, siempre ha existido. Desde los tiempos antiguos, en la humanidad han habido plagas que destruyen la humanidad. Y de acuerdo a la Biblia, uno puede pensar, creer o estar seguro de que es producto, consecuencia de la incredulidad, de la maldad del hombre. Plagas que destruyen.
Entonces mira lo que dice: voy a enviarles una plaga que los destruya, pero de ti, esa persona que se sostiene en su fe, que le cree al Señor, que acepta su palabra, que se somete a la voluntad del Señor y que se somete a la palabra, dice: de ti voy a hacer algo especial, a ti no te voy a destruir, de ti haré una nación, un pueblo más grande y fuerte que ellos. Entonces mira una cosa, cómo la incredulidad aparta al hombre de Dios. La gente que se aparta de los caminos del Señor, que son muchos, ellos no se apartan sino por la incredulidad. No hay otra razón. ¿Qué fue lo que los llevó a apartarse? ¿Qué fue lo que los llevó a desobedecer? No más que la incredulidad. Porque yo te voy a decir una cosa, como sierva del Señor, o siervos que somos muchos, ¿verdad? Tú vas a encontrar deficiencias en mí como persona y como siervo, como sierva del Señor. Entre los hermanos vamos a tener a veces dificultades, tropiezos, vamos a ver la imperfección de los hermanos, pero yo no puedo salir con la simpleza de decir: yo me voy de la iglesia porque un hermano o una hermana es una persona pecadora. No hay razón. Lo que le lleva a la gente a apartarse de los caminos del Señor es la incredulidad, no más. No hay otra razón, no hay otra justificación. No, pero ¿usted de dónde saca eso? Pues de la Biblia. No nos estamos inventando absolutamente nada. Mira, Hebreos 3:12. Hebreos 3:12, vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Mirad, hermano, si lo estamos leyendo. Mirad, hermano, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? ¿Sí te das cuenta cómo? La incredulidad para apartarse del Dios vivo. No haya en ninguno de vosotros acá adentro del corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces mira, se confirma lo que les estoy enseñando a través de la palabra. Lo que nos lleva a apartarnos de los caminos es la incredulidad. La vamos cogiendo. Solamente eso. ¿Sí? Y todas las consecuencias que eso trae. Gravísimas. Lo vemos en este versículo. Estamos leyendo Números 14, 11. Lo estamos viendo aquí. Vemos la molestia del Señor. Molesta. A nosotros a veces nos molestan algunas cosas, ¿verdad? A nosotros a veces nos molestan los comportamientos de algunas personas, ¿sí o no? ¿Nos molestan? Claro que sí. No nos agrada. Sencillamente nos molestamos porque la gente tiene ciertos comportamientos que a nosotros no nos agradan. A veces nuestros hijos, nuestros padres, nuestros parientes, nuestros amigos, personas que nos rodean, tienen comportamientos que para nosotros son desagradables, que no esperamos nosotros que ellos tengan esos comportamientos. Entonces vemos la molestia que eso ocasiona en ti, ¿o no es así? Sencillísimo. Cuando tú tienes o estás con alguien que tiene comportamientos molestos, tú te molestas. Tú no lo aplaudes. Tú te
podemos decir que tú te enojas. Entonces, ¿qué miramos en este verso? La molestia ¿de quién? Del Señor. Aquí la estamos viendo. Lo vemos en las historias de los israelitas en tiempo de Moisés. Y en estos tiempos también lo vemos. Todo el tiempo. Por la incredulidad. Incredulidad. Es como una puerta. Cuando una persona es incrédula, está abriendo como una puerta al reino de las tinieblas. La gente puede decir que cree, la gente puede decir cualquier cosa. No, que yo creo y yo tengo fe, pero no, o sea, no bastan las palabras. No es que yo sí creo, no bastan las palabras. No es suficiente que nosotros digamos que creemos. Es necesario que eso se vea, que se haga evidente. Que con tu actitud y con mi actitud yo demuestre primeramente al Señor con mis actitudes o mis comportamientos de fe, mi obediencia, mi dedicación, mi arrepentimiento, mi santificación, mi servicio, mi consagración. Hay que demostrar al Señor. Por eso el Señor pone a prueba la fe. Imagínate que Abraham es el padre de la fe. Un hombre mira una cosa con una condición espiritual superlativa. Un hombre que estuvo dispuesto a darla toda por obedecerle al Señor, Abraham. Todos hemos oído hablar, o hemos escuchado de Abraham y del ejemplo de Abraham. Óigame, a Abraham el Señor le probó en su fe. Cuando él le dijo, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo Isaac, lo vas a sacrificar, lo vas a llevar allá, a ese lugar, y lo vas a poner y lo vas a sacrificar. ¿Ustedes creen que para Abraham fue fácil esa petición? Y para Abraham fue fácil obedecerle a Dios. Durísimo, ¿sí o no? Muy duro, muy dura la prueba. Pero era necesario que Abraham demostrara su fe a través de su obediencia. ¿Sí? Y Abraham obedeció por fe. Abraham no obedeció porque sentía el gusto y el placer de ir a sacrificar a su hijo. Imposible, era el hijo de la promesa, era el hijo amado. Para él no era fácil. Él debió sufrir, él debió gemir, pero debió decir, Señor, si tú me das la orden, si tú me dices que lo haga, yo lo hago por obediencia. Y Abraham fue e hizo todo lo que tenía que hacer. Y mira, al final, el Señor se le apareció a través de un ángel y le dijo, no lo hagas. Eres un hombre de fe, ya conozco que tienes fe. Y le hizo la promesa, te haré como padre de multitudes, el padre de la fe Abraham. O sea, no es suficiente con que nosotros digamos, no, es que yo creo. Algunos dicen, yo también creo, claro, yo creo a mi manera. Pero no, esa fe tú tienes que demostrarla. Y el Señor va a hacer evidente esa fe. Y el Señor va a hacer que tú la demuestres. ¿Sí? Lo vemos aquí. Entonces fíjate que esa incredulidad directamente nos afecta a nosotros.
como abrir la puerta del infierno, es como abrir la puerta del reino de las tinieblas. Lo que la fe abre la puerta de salvación, nos mete por el camino de la salvación, la fe en el Señor Jesucristo, en su palabra. La fe en el Señor nos abre la puerta de salvación. La incredulidad abre la puerta de la condenación. Y nosotros lo tenemos que saber, lo tenemos que entender. La incredulidad se encuentra, y tú la vas a encontrar donde no existe la fe. Entonces, no creer es un problema. No podemos sacar pecho o jactarnos o decir, mira, yo no creo. Óigame, es tremendo, porque es la puerta de la condenación y es el fundamento que lleva a la gente a los demás pecados. Todo surge de allí. El pueblo de Israel desobedeció por su incredulidad. El pueblo de Israel desobedeció, se rebeló por su incredulidad. Niegan al Señor, lo menosprecian. Aquí lo está diciendo. ¿Hasta cuándo esta gente me seguirá qué? Menospreciando? O sea, era una conversación que tenía Jehová de los ejércitos directamente con Moisés. El Señor se le revelaba, le hablaba, porque pues él era el que estaba dirigiendo a ese pueblo, y a través de él les enviaba el mensaje, a través de él los dirigía. El Señor dice, ¿hasta cuándo? Es como cuando tú le dices a tu hijo, ¿hasta cuándo te vas a comportar así, por favor? ¿Hasta cuándo vas a estar con ese tema? ¿Hasta cuándo? Por favor, es como demostrando ya como esa fatiga. ¿Hasta cuándo me seguirá menospreciando el pueblo? Oiga, y la gente, aún los creyentes, sí que menosprecian al Señor. Es lo último. Un menosprecio grandísimo. Niegan la palabra. La gente niega la infalibilidad de la palabra. Niegan la Biblia. Muchos niegan que la Biblia sea una revelación de Dios directamente al hombre, que la Biblia es la palabra de Dios. Lo niegan. Y el que cosecha almas con la incredulidad es Satanás. Cosecha almas. ¿Verdad? ¿Quién es el que se beneficia? Satanás. Esas almas incrédulas las cosecha él, las toma él. Entre más gente se lleve al infierno, entre más gente se pierda, entre más personas lo acompañen allá en ese lugar horrible, para él es mejor, y ese es su objetivo, que las almas se pierdan, que las almas se pierdan. A él no le interesa otra cosa. Y trae confusión a la gente, problemas a la gente. A él le interesa eso. A él le encanta que la gente no crea. A él le encanta a Satanás le encanta que la gente niegue la veracidad de la palabra de Dios. A Satanás le encanta que la gente diga que la Biblia no es una revelación directa de Dios hacia el hombre. Entonces él comienza a cosechar almas. Hay un verso que también dice que el que gana almas es
necesario. Ganar almas, pero para Cristo. Ganar almas para el Señor. Ganar almas para la salvación. ¿Sí? Porque hay otros que ganan almas, pero para el diablo, en la vía contraria. Y le sirven al enemigo, y le sirven al diablo. Yo no sé, pero es tremendo. Yo esta mañana de casualidad escuchaba de alguien, yo no lo conozco ni es de este país, de un joven cantante. Desde pequeñito comenzó a servir, a cantar, y el peladito fue creciendo y tenía un futuro, o sea, una proyección como cantante y como siervo de Dios cristiano mientras estuvo chiquitico. Pero el pelado crece y el pelado se convierte totalmente a otro camino. El pelado se daña, se vuelve, sale que ya no es hombre, sino mujer, y comienza a servir a otros dioses y se comienza a transformar completamente, su figura se comienza a transformar. Y yo decía, ¿pero por qué pudo haber sucedido eso? Cuando supuestamente el niño venía, entre comillas, bien. No, porque es que llega un momento en la vida del ser humano que tiene que vivir por convicción. Y si en el corazón de ese joven hay incredulidad, pues se va a desviar y se va a perder. Completamente perdido. Y uno dice, ¿por qué? ¿El ambiente que lo rodeaba? No. Porque en su corazón hay que incredulidad. O sea, la incredulidad te saca a ti. La incredulidad te aparta. La incredulidad te lleva a cometer toda clase de asuntos. Es un problema. Entonces, así como el Señor se asombra de la fe, se admira de la fe y aplaude la fe del centurión romano, ¿recuerdan el pasaje? Que le dijo, no he visto tanta fe en todo ¿qué? Israel, creo que así fue que le dijo, ¿verdad? No he visto tanta fe, o sea, el Señor se sorprendió de la fe de este muchacho, de este señor, del centurión, de este hombre. Se sorprendió. Así también el Señor se asombra de la incredulidad. Así como se asombra de la fe, se asombra de la incredulidad. De hecho, aquí lo dice, que el Señor en la tierra hizo muchísimos milagros cuando Él estuvo aquí, sanidades, liberaciones, y muchos no creyeron. Más bien lo mataron, ¿verdad? Por la incredulidad. Muchos testimonios de vida, manifestaciones de la gracia del Señor, del poder de Dios. Pero el mundo está bajo ese manto de incredulidad. El mundo entero está bajo el manto de la incredulidad. Óiganme, nosotros tenemos que darle gracias al Señor. Gracias al Señor por la fe que tenemos. Porque en medio de todas esas multitudes, en medio de todo ese manto de incredulidad que se mueve en el mundo, en la sociedad, bueno, hay un grupo pequeño que decide creerle al Señor, que decide obedecerle, que decide apartarse, que decide escuchar la palabra, que decide dedicarse al Señor, apartarse, porque dice que el mundo entero está bajo el maligno, envuelto en eso, y eso está ocasionando mucho daño, mucho daño. Esa incredulidad está ocasionando mucho daño en todas las esferas sociales.
la esfera política, terrible, en las escuelas, cuánto daño está ocasionando la incredulidad, ¿verdad? La gente no es temerosa de Dios, los maestros, que son los que deben enseñar, ¿sí? Están apartados en un camino de impiedad, conduciendo a los jóvenes a un camino de perdición. No, tú tranquilo, tú puedes ser, tú puedes elegir. Eso de la religión, eso del opio del pueblo, eso es mentira, con una cantidad de teorías y una cantidad de cosas terribles. Y eso trae muchísimo daño a la juventud, a los niños. En el colegio somos celosos. El otro día estuvimos en Bogotá en una de las campañas que hicimos, estábamos en Bogotá. Y allá hay una señora que es consagrada desde niña y tiene hijitas pequeñas. Y las peladitas las tienen en el colegio. Las niñitas así de 6, 7 años, no sé, pero son niñas supremamente pequeñas. Y las lleva al colegio, un colegio supuestamente privado, un colegio supuestamente bien, como se dice. Las lleva al colegio. Y el rato menos pensado, uno de esos profesores les dice: mañana van a traer cada uno los pintaúñas. Y todos, niños y niñas, se van a pintar las uñas. En una disqueterapia o en una cosa de esa. Todos se van a pintar las uñas. Y todos los niñitos, imagínate, hombrecitos y niñitas de 6, 7 años, pintándose las uñitas, todos. Al final ya todos con las uñas pintadas, hombres y mujeres, o sea, niños y niñas, y les dicen: ustedes pueden elegir lo que quieren ser. Si quieren ser niños, pueden elegir ser niños. Y si quieren ser niñas, pueden elegir ser niñas. Tienen toda la libertad. Imagínate el daño que ocasiona eso en la mente y en el corazón de un niño. ¿Cómo afecta eso el corazón de un niño? ¿Cómo daña la mente? ¿Verdad? Entonces, fíjate, todo ese comportamiento y todas esas enseñanzas es producto de la incredulidad del hombre. Una incredulidad que ha ido avanzando terrible y que ha hecho mucho daño en todas las esferas sociales. No se escapa nadie, hace daño en los hogares, padres incrédulos, hijos incrédulos, hace daño en los hogares, hace daño en la escuela, hace daño en la sociedad, en el gobierno. Horrible. ¿Cuánto daño que hace? Se fomenta la incredulidad respecto a Dios, donde se cuestionan los fundamentos de la palabra de Dios y donde se cuestiona la iglesia. Hace daño. Entonces se ponen en tela de juicio las enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que sucede, ¿sí? Dios es sencillamente una proyección de la imaginación del hombre. Esa es la imaginación del hombre. El hombre se inventó, se creó, pero eso es anticuado. Eso ya no está de moda, y así la gente le da la espalda a Dios. Y muchos ceden a esa presión, porque la presión del mundo es grandísima. Y mira que lo que estamos viendo es eso, que eso tiene graves consecuencias, muy graves consecuencias. Impide que la obra de Cristo avance, impide que los hombres entren al reino de Dios, impide que la gente reciba la salvación,
que la gente no tenga esperanza de salvación, porque en el mundo la gente vive sin esperanza. Y la esperanza de salvación es solamente cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe en el Señor Jesucristo, viene la esperanza. Todo está horrible a nuestro alrededor, la sociedad está perdida, el pecado aumenta, la maldad aumenta, el amor de muchos se enfriará, ¿no dice así? Las condiciones son difíciles, pero a nosotros nos consuela el hecho de que tenemos salvación y nos fortalece, nos anima y nos alegra solo porque tenemos la fe en el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria para el Señor. Entonces la gente deja de ver muchos milagros en sus vidas. La gente deja de ver mucho el poder de Dios y las manifestaciones poderosas del Señor en sus vidas. Por eso, cuando el Señor Jesucristo estaba en Nazaret, que fue el pueblito donde Él se crió, Nazaret, dice que Él allí no pudo hacer milagros, no hizo allí muchos milagros. Búscate Mateo 13, 58. Allí Él no pudo hacer milagros. Dice, no pudo hacer milagros, ¿por qué? Por la incredulidad. ¿Sí lo estamos leyendo ahí? ¿Qué dice? O sea, ahí no hay por dónde decir que no. No hizo el Señor muchos milagros en Nazaret por la incredulidad de ellos. Entonces fíjate cómo se pierde la bendición. Cómo se pierde el ver la gloria del Señor, cómo perdemos a veces ver los milagros, las sanidades, las restauraciones en nuestra vida, la bendición, ¿por causa de qué? De la incredulidad. El Señor no se manifiesta, dice, allí no hizo milagros. Imagínate un hogar, una familia llena de incrédulos. Papá incrédulo, mamá incrédula, hijos incrédulos, tíos incrédulos. Terrible. Donde no se puede manifestar el poder del Señor. Y nosotros tenemos que orar mucho, los que tienen familias que aún no se convierten, por esas familias. Porque eso hace que no vean la gloria del Señor, eso hace que no vean los milagros del Señor. Dice, por la incredulidad de muchos no se hicieron. El Señor no pudo hacer milagros, ¿dónde? En Nazaret. De allí se fue a Capernaum, se fue a andar a hacer su ministerio. Sí. Porque dice que llegó Jesús a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida la gente, viéndole, se asombró y corrieron a saludarle. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo y dije a tus discípulos que lo echen fuera y no pudieron. El Señor les dijo, oh generación incrédula, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de? Palabras durísimas. ¿Hasta cuándo os he de soportar? O sea, como que el Señor es paciente, amoroso, bueno, lento para la ira, grande en misericordia. Así dice el Señor, lento para la ira, grande en misericordia. Pero llega un momento en que el Señor se exaspera, así como uno se puede exasperar. Entonces, el Señor obra así. La incredulidad te roba bendiciones. Eso es lo que estamos viendo.
porque dice que al que cree todo le es posible. A Tomás también le dijo, no seas incrédulo. Si no veo, no creo, Señor. El Señor resucitó, ¿verdad? Y se presentó allí donde estaban los discípulos en la noche. Y ahí estaba entre ellos Tomás. Y entró el Señor Jesucristo resucitado y Tomás dice, a ver, muéstrame las heridas. Yo tengo que tocar a ver si es cierto. Tengo que ver para creer. ¿Y qué le dijo el Señor? No seas incrédulo, sé creyente. Entonces, notemos eso. ¿A quién le afecta la incredulidad? A cada uno de nosotros. La incredulidad tuya te afecta a ti. La incredulidad mía me afecta a mí. Sencillamente. Entonces uno tiene que entender eso. Uno tiene que decir, Señor, de una forma consciente, recibiendo el mensaje, entendiendo que la palabra de Dios es verdad y que es infalible, uno tiene que decir, yo elijo, Señor, creer. Y si en mí hay incredulidad, en el nombre poderoso de Jesús, ese espíritu de incredulidad tiene que salir y tiene que ser sanado. Y yo elijo, Señor, en tu nombre obedecerte, yo elijo consagrarme, yo elijo creer tu palabra, yo elijo creer que todo lo que tú dices en tu palabra es verdad, y yo elijo como una elección personal, porque a la luz de esta palabra entendemos que la incredulidad trae problemas, que es un problema fuerte, un problema duro, un problema espiritual que tiene la gente. Por eso la gente no se consagra, por eso la gente no va a la iglesia, por eso la gente no se santifica. La gente no obedece por la incredulidad, no por otra cosa. Esa es la razón por la cual la gente no obedece la palabra. No, que yo no obedezco porque mi papá, mi hermano, ¿quién va a creer con ese testimonio que tiene mi mamá? ¿O con ese testimonio que tiene mi papá? ¿O con ese testimonio que tiene mi hermano en la fe? No, yo que voy a estar creyendo. No, una cosa es el hombre como tal, el problema y la debilidad del hombre, y otra cosa es la verdad de la palabra de Dios. Tú no estás creyendo en el hombre, tú estás creyendo en la palabra de Dios. Tú estás creyendo en el Señor, en la infalibilidad, ¿cómo es? Infalible, la infalibilidad de la palabra de Dios, ¿sí? Creyendo con la convicción de que toda la escritura es inspirada por el Señor, toda la escritura es inspirada por Dios, así como lo expresó el apóstol Pablo. Toda la escritura es inspirada por Dios, es el libro inspirado por Dios, digno de creer. La Biblia es digna de que tú creas en ella, porque es la palabra inspirada por Dios. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Hoy te adoramos, Señor. Te exaltamos. Te damos gracias, Señor, por tu presencia poderosa. En esta mañana permíteme bendecir las ofrendas, bendecir los tributos de tus hijos, tus hijas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos, Señor, que te muevas con poder. En esta mañana toquen nuestros corazones, Señor. Y que así lloramos y te decimos, Señor, ayuda
incredulidad. Porque muchas veces, oh Señor, hemos menospreciado tu palabra. Pero ahora confirmamos que tu palabra es verdad. Que esa palabra tuya es inspirada por ti y revelada a nosotros para que nosotros te conozcamos y conozcamos la verdad, Señor. Hoy nos unimos en esta mañana para adorarte, Señor. Te adoramos, oh Señor. Te adoramos. Te exaltamos, Señor. Coloca a tus siervos, tus hijos, delante de ti, Señor. Permíteme bendecirlos hoy. Llénanos, Señor, llénanos de tu presencia poderosa. Manifiéstate con poder. Ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Lo pedimos. Ayuda a nuestra incredulidad. Ayuda a nuestra incredulidad. Fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Fortalece
Señor.